El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Esas otras señales que no están escritas en este libro del Evangelio de Juan. Pero estas que están escritas, precisamente se escribieron para que crean, entiendan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tengan vida en su nombre. Juan nos dice por qué razón no se escribieron las otras señales. O sea que habían más. Juan era discípulo de Jesús, vio todos los milagros personalmente, fue testigo de maravillas, pero él no escribió todo lo que vio. Lo que hizo en su evangelio fue contar algunas señales. La primera señal sucedió en las bodas de Caná, en Galilea. En ese lugar Jesús convirtió el agua en vino, pero Juan no da unos milagros o una lista detallada de todos los milagros. Pero sí lo que él enfatiza en su libro, en su evangelio, es que estas cosas que él registró se escribieron para que creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Muchos años después que se escribieron los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, se propagaron algunas doctrinas falsas, alegando que Jesús era solamente humano. Y por eso Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, para mostrar que Jesús era Dios hecho carne. Por eso fue que él escogió cuidadosamente todo lo que iba a registrar, que probaban que Jesús era el Cristo, que era quien decía ser, y añadió a eso las señales y los milagros. Juan mostró también el odio que tenían los dirigentes religiosos contra Jesús, cómo ellos planearon su muerte porque Jesús se igualaba a Dios, y lo demostró cuando se dio a sí mismo como sacrificio perfecto por el pecado y luego resucitó. ¿Cómo conocemos a las personas? Algunas personas tienen una habilidad de conducir a otros hacia una dirección o meta. Pero si alguien no puede llamar la atención de otro, no es un verdadero líder. Juan fue un verdadero líder. Escribió su evangelio con el conocimiento que tenía de la vida de Jesús para que la gente pudiera creer que Jesús era el Cristo. Él escogió el tipo de personas a quienes estaba dirigido su evangelio. Y las personas generalmente se conocen a través de las distintas formas de comportamiento, de conducta, de procedimientos y circunstancias. Algunas personas llaman la atención por su físico, en otras resalta la personalidad, la forma de hablar, las habilidades, las virtudes o los defectos. A excepción del físico, las otras cosas no se ven a primera vista, sino a través del contacto, la relación, el acercamiento, la comunicación y el trato. Es con el roce diario que van apareciendo las cualidades, pero también van apareciendo los defectos. Por ejemplo, en la relación de noviazgo
no es la misma que la relación del matrimonio. En el noviazgo muchísimas veces no se logra conocer al novio o a la novia, porque en plan de conquista todos nos portamos de la mejor manera. Cuando conocemos o leemos los escritos de alguien, tenemos una mejor referencia también del sentir, de la conducta, de las creencias de la persona que escribe. Hoy vamos a conocer al apóstol Juan porque todo lo que se conoce de él es lo mismo que él escribió. ¿Qué escribió Juan? Juan escribió el Evangelio de Juan. Escribió 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan. Él escribió también el Apocalipsis, o sea que escribió 5 libros en la Biblia en total. Y muchos de los escritores bíblicos hicieron lo mismo. No dieron muchos detalles de sus propias vidas ni de sus antecedentes, porque ellos se mantuvieron en el anonimato. No usaban tampoco seudónimos. Juan, por ejemplo, hablando de él mismo, dijo, el discípulo amado. No dijo, yo, Juan, el adulado, escribo este evangelio para que ustedes crean. Él solamente se definía a sí mismo como el discípulo amado. Y la Escritura dice que Jesús hizo otras señales que no están escritas en el libro de Juan. En los otros evangelios se pueden encontrar algunas cosas que no escribió Juan, pero de igual manera no son suficientes, porque lo que le interesaba a Juan era que conocieran a Cristo como el Logo de Dios. Por eso comenzó su evangelio diciendo, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Ahí se va a fijar lo que Juan escribió de Jesús. En el principio, dijo él, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando él está hablando del Verbo, está hablando del Logos. Cuando está hablando del Logos, está hablando de la palabra. Y cuando está hablando de la palabra, está hablando de Cristo. O sea que lo que diría aquí sería, en el principio era el Verbo, era el Logos, era la palabra, era Cristo. Y el Verbo, el Logos, la palabra, Cristo, era con Dios. Y el Verbo, el Logos, la palabra, Cristo, era Dios. El Logos, la palabra, el Verbo, Cristo, era en el principio con Dios. Juan está llamando a Jesús el Verbo de Dios, porque nuestras palabras, como dije antes, explican o expresan nuestras ideas. El Hijo de Dios fue enviado a revelar el pensamiento de su Padre al mundo. Lo que dice Juan el Evangelista acerca de Cristo prueba que Jesús es Dios y afirma también su existencia desde el comienzo. Una existencia o coexistencia con el Padre, el Verbo estaba con Dios. Así que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin Cristo. O sea que todas las cosas que nosotros vemos, la hizo el Padre, la hizo Cristo y la hizo el Espíritu Santo. No fue que Cristo existió recién cuando Él nació de una virgen. Él siempre existió y Él siempre fue Dios. Y por Él fueron todas las cosas creadas, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más bajo fue hecho por Él. Y esto muestra que estaba calificado para la obra de la redención. La luz de la razón
y la vida de los sentidos deriva de Él, depende de Él. ¿Por qué? Porque el Verbo es eterno. El Verbo es la luz verdadera y la luz verdadera resplandece. Pero las tinieblas no la comprendieron. Así que, ¿qué es lo que debe pedir el creyente? Debe pedir que sus ojos sean abiertos para poder contemplar la luz y andar en ella. Si nosotros no entendemos esto de Jesús, podemos pensar que Jesús fue un profeta, un maestro, alguien humano. Pero el Cristo de la gloria estaba en Jesús. Por eso dice Jesús el Cristo. Por eso es que dice Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan fue discípulo primero y luego fue apóstol. ¿Qué es un apóstol? Apóstol significa uno que es enviado. Y entre las características de uno que es enviado, habían dos cosas que se tomaban en cuenta. Primero, el haber estado con Jesús desde el principio, desde el inicio de su ministerio. Y segundo, haber sido testigo de su resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Estas dos condiciones las reunía Juan, y él fue llamado junto con su hermano Santiago para integrar el primer grupo de los 12 apóstoles, que son conocidos como los apóstoles del Cordero. El ser enviado es un privilegio muy grande, pero también es una gran responsabilidad, porque está escrito en la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demandará. A medida que nosotros vamos entendiendo la palabra, tenemos una demanda mayor para creer. Así se van descubriendo verdades que hay que vivirlas. Al conocer la palabra se recibe el conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque Dios nos está llamando a ordenar nuestra vida y nuestra conducta. Él no hace predicar su palabra para que nosotros seamos oyentes olvidadizos. Él hace predicar su palabra para que nosotros podamos despertar a la verdad y podamos vivir la verdad que nos es revelada. Muchos toman la palabra livianamente, la escuchan pero no son hacedores de la misma. La palabra viene para corregirnos, no para acariciarnos. Por eso es que Él nos manda a pararnos en la verdad para que podamos desarrollar carácter y cambiar la conducta. Jamás se imaginó Juan, ni ninguno de los otros 12, el cambio que sufrirían sus vidas cuando obedecieron el llamado de seguir al Maestro. Sin duda ellos habían escuchado muchas veces la palabra en la sinagoga, la ley y los profetas, muchas enseñanzas, pero no conocían sus requerimientos o sus demandas. Juan provenía de una familia de pescadores que vivían del negocio de la pesca. Eran gente sencilla pero con aspiraciones porque su padre tenía una empresa familiar de pesca. Así que cuando apareció Jesús, cambiaron sus expectativas, cambiaron sus intereses, sus posibilidades y resolvieron seguir al Maestro de Nazaret en sus campañas evangelísticas. El pueblo de Israel por 400 años no había escuchado una voz profética. Así que cuando Juan Bautista apareció en el desierto de Judea, predicando y anunciando que el reino se había acercado, Juan, el futuro evangelista, se sintió atraído por la predicación del Bautista. El mensaje era un llamado al arrepentimiento. Juan Bautista tenía una personalidad atrayente e impresionante, porque era un hombre santo. Y Juan, el futuro evangelista, se convirtió primero en discípulo de Juan Bautista.
Fíjese que cada uno es discípulo de aquel con quien se identifica y sigue. Desde que Jesús comenzó su ministerio, anduvo buscando hombres y mujeres con quienes poder compartir su obra y su ministerio aquí en la tierra. Porque el reino de los cielos, lo de arriba, se había acercado a la tierra. En otras palabras, les estaba diciendo, el reino de los cielos quiere establecer aquí en la tierra su reino y quiere súbditos, ciudadanos del reino. Y para entrar en ese reino, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse. Cada experiencia de la vida de Jesús nos enseña algo para la vida cotidiana. Él fue quien invitó a las personas a seguirle en el camino de Dios. Y Dios hoy sigue invitando a la gente. Y cada quien reacciona de manera diferente frente al llamamiento de Jesús. Pero sigue diciéndole, Señor, ven y sígueme. Un día que Jesús caminaba cerca del Jordán, Juan Bautista lo vio y les dijo a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el que perdona, el que libera. Y le creyeron y comenzaron a seguirle a Jesús, donde quiera que él iba. Y a partir de ahí se inició una amistad, una relación de apego, una simpatía entre Jesús y Juan, hasta que Juan posteriormente fue identificado como el discípulo amado. Tener amistad con Jesús parece mucha pretensión. Fíjense que a la gente le es fácil hacer amistades. No a la mayoría, pero sí a muchos. ¿Cómo comienza uno para hacer una amistad? Acercándose, preguntando su nombre, de dónde es, cómo te llamas, primera vez que estás aquí, primera vez que venís. Ninguna amistad se establece por un simple testimonio de oídos. Una amistad se desarrolla después que la gente llega a conocerse. Y cuando la gente comienza a conocerse, entonces tiene más confianza. Y si luego juntos construyen algo, entonces hay más confianza y más comunión. Lo mismo ocurre con la amistad con Cristo. Tomar la decisión de conocer a Jesús como un amigo personal es el primer paso y es el más importante en el establecimiento de una relación permanente con Él. Es por eso que esa amistad y acercamiento de Juan le permitió a este hombre escribir con fidelidad, con sinceridad, con franqueza los principales acontecimientos de la vida de Jesús, porque fue testigo presencial de los milagros, de las señales y de los prodigios. También escuchaba las enseñanzas, escuchaba las prédicas, las parábolas de todo tipo, porque él era parte del grupo misionero. Él participaba en la vida diaria del grupo, de la vida común entre ellos. Y Juan no era de los que decía, ay, este mensaje ya yo lo escuché. Y tampoco se dormía en media predicación. Por eso cuando su maestro se fue, él pudo repetir cada palabra que había escuchado, porque cada vez que Jesús predicaba, él aprendía algo nuevo. Y esa debe ser la mentalidad de un verdadero discípulo. Con esta actitud, él pudo registrar todas las cosas que escribió en su evangelio. Y todo lo que escribió, lo escribió con conocimiento de causa. Y él fue el que dijo, estas cosas se han escrito para que ustedes crean, tengan entendimiento de quién era Jesús, de quién era el Cristo, el Hijo de Dios, y logren, consigan tener vida en su nombre.
Así que el Evangelio de Juan es el testimonio de lo que él vio y oyó. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una información de primera mano acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y hay una pregunta que todos debemos hacernos. Si lo que escucho es verdad, ¿qué voy a hacer con esta información? Porque toda palabra que se escucha revolotea en la mente. Quiere decir que va y viene. Y mientras la conciencia acusa y excusa. Pero está ahí el mensaje, está ahí la palabra. Hay que tomar una decisión porque lo que Juan está afirmando es que Cristo es el ungido, es el esperado, es el señalado por Dios como Salvador del mundo. Y que no hay otro nombre, vaya a Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos alcanzar ser salvos. Ahora, ¿vamos a quedarnos con eso o vamos a desarrollar una relación de amistad con Dios? Porque si lo que Juan afirma es verdad, no se puede descuidar lo que esto significa para nuestras vidas, porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al mismo tiempo que Juan lo estaba afirmando, nos está exhortando a creer en este personaje tan grande, tan fuerte, tan poderoso, tan excepcional, que tiene el poder para cambiar la vida de cualquiera. Lo que quiero es que entienda que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Él nos cambia el rumbo de la vida. Este hombre no iba a llegar más que a ser un pescador, porque ya él trabajaba en la empresa de su padre. Y esa era la vida de la gente en Capernaum. Pescadores, ese era su trabajo diario, su trabajo común. De eso vivía la gente, de pescar y vender. O sea que a lo máximo que iba a llegar Juan iba a ser a tener su negocito de pesca. Pero la decisión de este hombre, escúchelo bien, le cambió el rumbo de la vida. Terminó hasta de escritor del libro eterno. Ahora mire su vida. ¿Cree usted que ser salvo hasta ahí nomás es la cosa? Está completamente equivocado. Dios ha empezado la buena obra en ustedes y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que creamos. Así que tenemos una demanda de creer. ¿Hasta dónde ha llegado hasta ahora? ¿Eso es todo para vos? Si en Él hay más, siempre hay más. Por eso es que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Juan fue honesto, fue digno, fue virtuoso, que registró inclusive su incredulidad en ciertas áreas del mensaje de su líder. Así que Juan el Amado pasó 3 años y medio como discípulo de Jesús y recién llegó a creer en la resurrección después de la resurrección. Juan 20 del 1 adelante. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún muy oscuro. Y vio quitada la piedra del sepulcro, dice, y entonces corrió a avisar a Pedro y a Juan. Y ellos, los dos, corrieron para ver. Corrían a la par primero. Y llegó Juan también de primero, pero no se animó a entrar. Entró después de Pedro y recién después de ver la tumba vacía, él creyó. Esta es la confesión de un hombre honesto, identificado como aquel a quien Jesús amaba y prácticamente está diciendo, miren, así soy yo. Y comienza a relatar
¿cuándo realmente fue el momento que creyó en la resurrección? O sea que Jesús predicaba sobre la resurrección y él tenía muchas dudas sentadito ahí escuchando si será verdad, diría. Y él cuenta de su falta de sabiduría, de entendimiento, de incredulidad y se coloca al nivel de cualquiera porque todos fallamos de alguna manera. Y muchas veces conociendo la palabra tenemos una actitud de incredulidad en lo que respecta a nuestros problemas. ¿Y sabe qué? Ahí, cuando tenemos problemas, es que se sabe realmente qué es lo que creemos. Por eso la Biblia dice que hay cosas que tienen que ser juzgadas espiritualmente. Y una de esas cosas es precisamente lo que ataja a muchos. Juan, por ejemplo, no podía entender por qué el Mesías tenía que morir. Si sus enseñanzas eran buenas, su vida era recta, tenía misericordia por los desposeídos, hacía milagros, sanaba a la gente, los liberaba, vivía haciendo bienes. Eso Juan no lo entendía y lo hacía pensar, y lo hacía dudar y lo ponía triste. Por eso Jesús le dijo, no estén tristes, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar abandonados, sin protección. Voy a enviarles un consolador que va a estar con ustedes para siempre. Él les enseñará, Él les guiará y Él les va a hacer recordar todas las cosas que yo les he hablado. Así que conocer a Juan es conocer a muchos que como él piensan lo mismo. Por eso lo más importante es hacerle caso a lo que él escribió, porque precisamente él invirtió su vida, su talento, su habilidad en declarar que Jesús era el Cristo. Él mismo fue el que dijo, yo soy testigo de lo que he visto y oído. Porque él sabía que entender esto representa la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la perdición, entre la vida eterna y la condenación eterna. Así que hay que tomar muy en serio el testimonio de Juan. Porque si te has pasado toda la vida oyendo de Cristo, pero nunca has llegado a conocerle, ni tampoco le has dicho que te perdone y quite el pecado de tu vida, no has sido perdonado. Dos cosas necesita una persona para ser salvo y perdonado. La primera es arrepentimiento y la segunda es una conversión verdadera. Si tenés estas dos cosas en tu corazón, Él te va a recibir, te va a perdonar con mucha misericordia. Pero si no la tienes, tienes que hacerlo. Pónganse de pie. Así que incline su cabeza y dígale al Señor, Espíritu Santo, yo necesito una revelación de la deidad de Cristo. Porque tu palabra dice que tú me enseñarías. Yo quiero que me enseñes. Cuando yo tome mi Biblia y comience a leer el Evangelio de Juan, yo quiero que tú me ministres y me enseñes a conocer al Cristo de la gloria. Yo necesito crecer en fe y poder ver los propósitos eternos que tú tienes para mi vida. Corrige todo lo que yo tenga equivocado, todo lo que esté distorsionado en cuanto a la fe, corrígelo, Señor, y ayúdame, Dios, a caminar en el camino, en la verdad y en la vida que eres tú. Yo te bendigo, Dios, porque tú me has traído a este lugar con un propósito eterno y yo quiero cumplirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.